Bienvenidos a Desvelando Noticias. Hoy hacemos un video para mostrar, en comparación a uno de nuestros astrolabios, el funcionamiento de un reloj astronómico usando el reloj de Praga. Hemos hablado que el reloj de Praga solo funciona para la latitud de Praga. Como podemos ver acá dice Praga, la latitud es 50.1 grados norte y 14.4 longitud este. El reloj de Praga, como está en este momento, así se ve. Este simulador lo que va a hacer son ajustes y los signos zodiacales van a cambiar dependiendo de otras latitudes. Hemos hablado que si arrancamos el reloj de Praga y lo ponemos así como está en Buenos Aires, por ejemplo, no va a funcionar. Pero acá con el simulador nos va a mostrar qué signos van a variar y por qué pasaría eso, ¿no? Entonces con este simulador voy a irme a fechas importantes, como por ejemplo acá me ponen el 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno para el norte en Praga. Nos fuimos más o menos a las 4:50 de la mañana. Es una latitud muy alta, todavía es oscuro, como pueden ver ustedes acá. Entonces vamos a ir hora por hora para que ustedes vean qué pasa. Estamos acá en el signo de Capricornio, que es el inicio de ese signo cuando es el solsticio de invierno acá en el norte. Entonces, vean cómo se va moviendo el sol. En el día del solsticio. Y ahí termina. Ahora vamos a hacer la comparación con el día más largo, que viene siendo el solsticio de verano, por ahí del 22 o 21 de junio. Un 21 de junio, vean que el sol ya no está en esta área, sino que se mueve para acá, empezando en el signo de Cáncer, que es el día del solsticio de verano. Y ahora quiero que pongan atención al recorrido que hace el sol en ese solsticio de verano, el día más largo. Vean que el sol se mantiene como en la parte externa del reloj. Entonces vieron que ese día más largo, el sol llega hasta este límite con los signos más grandes en tamaño. ¿Por qué? Porque este día es el más largo del año en el hemisferio norte. Y para los días más cortos se mantiene acá, por ende estos signos zodiacales son más cortos. Este es el mecanismo del reloj de Praga. La parte celeste es el día, entonces el sol se va a ir moviendo de altura durante el año, llega a su punto máximo, después se regresa. Por esa razón, el reloj de Praga, por lo menos el círculo zodiacal, no tiene el centro aquí, lo tiene que tener acá para que los pequeños se puedan apreciar en los días cortos y los largos en los días grandes. Ahora vamos a hacer un cambio a Buenos Aires y hacer nuestra comparación con el astrolabio que tenemos. Antes de escoger nuestra opción de Buenos Aires, queremos que pongan atención a cómo los signos van a cambiar en el momento que nos pasamos a una latitud sur. Aquí como que se invierten las cosas, ¿no? Tenemos a Cáncer pequeño, Géminis pequeño, y acá tenemos a Capricornio y a Sagitario grandes. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque mientras es verano en el norte con los días largos, en el sur esos días son los más cortos. Entonces si nos vamos al 21 de junio, que es el solsticio de invierno para el sur, algo importante a rescatar es que ahora el reloj se va a mover de derecha a izquierda por un asunto de que el este está a tu derecha viendo hacia el norte. Vamos a hacer acá el recorrido que hace el sol ese día, que es el día más corto en el sur, el 21 de junio, ¿no? Y llega la noche. Ahora si nos vamos a diciembre en el sur, tenemos a las 5 más o menos de la mañana 48 el sol más pegado al extremo del reloj. Entonces ¿qué va a pasar? El sol se mantiene en ese borde porque es el día más largo en Buenos Aires, el 21 de diciembre. Y el reloj se ajusta para eso. Pero obviamente si se construyera otro, tiene que ajustarse. Y vean que los signos cambian. Y volvemos a ese principio de que el centro, por eso está aquí, no está acá. Para que los signos pequeños cubran los días más cortos y los signos más grandes cubran los días más largos. Ahora tenemos nuestro astrolabio hecho para Buenos Aires. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, aquí tenemos la coordenada 34, 36 sur. Lo hicimos para Buenos Aires. Y esta es la rueda zodiacal, pero en comparación al reloj de Praga, aquí se invierten las cosas. Igual los signos tienen que cambiar de grande
en una parte y en pequeño. El punto alto viene siendo acá el cenit del observador. Ya ven que en Praga el cenit vendría a ser esta parte. Entonces, como esto se invierte, ese sería como mi horizonte. Entonces, los meses con días cortos el sol se mueve por acá, y en meses con días más largos el sol se movería por acá. Entonces vamos a hacer esta prueba. Vamos a irnos a Cáncer, que viene siendo el día del solsticio de invierno para el sur. Ahí tenemos a Géminis y acá tenemos Cáncer, ¿no? Entonces Cáncer, como pueden ver, es un mes con bastante extensión. Si comparamos esto con Capricornio, voy a moverlo aquí para que ustedes más o menos vean que Capricornio tendría un tamaño más pequeño. Capricornio está acá. Si comparamos Capricornio con Cáncer, volvemos a Cáncer, pues es un mes más grande. ¿Por qué? Porque en este caso nuestro horizonte es la parte de arriba, entonces se necesita abrir para poder abarcar en esta distorsión cóncava de nuestro astrolabio. Pero para los meses de verano en el sur, cuando el sol sube acá, esos meses van a ser pequeños. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a poner de inicio acá en el día, porque en el sur, a la derecha, viendo hacia el norte, debo tener ahí la hora. Estamos en Cáncer. Van a ver que este punto se mantiene pegado a la circunferencia, porque esto representaría como mi horizonte en Buenos Aires en Cáncer. Entonces hacemos este recorrido. Acá está el sol, o el punto del sol. Van a ver cómo se mantiene pegado en ese mes de Cáncer, que viene siendo el 21 de junio, muy cerca del horizonte, por ende el tamaño. ¿Ok? Aquí vamos. Se mantiene en el borde porque la altura es baja en Argentina o en Buenos Aires hasta llegar el día o la hora final de ese día. Ahora vamos a irnos a Capricornio, que de hecho está acá abajo. Acá tenemos ahora Capricornio, que es más pequeño que Cáncer, pero no es relativo al tamaño del día, sino a la cercanía con el punto más alto de mi cielo local en Buenos Aires. Por ende, este signo es pequeño. Vamos a ir al inicio, que viene siendo acá, el inicio del día de Capricornio, un diciembre en Buenos Aires, donde ustedes están en verano y por ende el sol se eleva bastante. Entonces, el recorrido empezaría así. Vean que se mantiene pequeño, no porque el día es largo, sino porque se eleva a un punto muy cercano, ahí, a la parte más alta de tu cielo, y luego desciende. Y termina ahí. Entonces, los tamaños se invierten, como todo astrolabio, en Praga, por un asunto de que el cielo, la parte de acá representa el cielo, la parte alta. Entonces obviamente esos signos son más largos para que abarque en el funcionamiento. En un astrolabio normal son pequeños porque están cerca del punto más alto del cenit. A continuación, el simulador del reloj de Praga modificado para Buenos Aires versus el astrolabio de Buenos Aires. El solsticio de invierno, 21 de junio, signo zodiacal Cáncer. Este sería el día más corto en Buenos Aires. A continuación, el simulador del reloj de Praga modificado para Buenos Aires versus el astrolabio de Buenos Aires. El solsticio de verano, 21 de diciembre, signo zodiacal Capricornio, el día más largo en Buenos Aires. Y ya para cerrar, aquí tenemos una comparación del simulador en ambas ciudades, donde se puede notar la diferencia de signos. Tenemos acá a Cáncer y a Géminis como los más grandes, o por lo menos los de mayor proporción, pero en Buenos Aires tenemos a Capricornio y a Sagitario, y obviamente los demás varían proporcionalmente por una razón de latitud. Acá latitud norte, acá latitud sur, y también el tamaño o la distribución del
horizonte es muy diferente en Praga, como pueden ver. En Buenos Aires es un poco más extenso y es porque estamos hablando de 50 grados norte versus aproximadamente 34 grados sur. Así es que dejamos el video hasta acá. Si tenés algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharlo. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.